¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chuy Cruz. Bienvenidos a el canal de Chuy Cruz Conferencista. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Yo hoy quiero platicar de un tema que me han pedido mucho en las redes sociales, que es que platiquemos un poquito sobre la NOM 035 STPS 2018, que este 23 de octubre entra en vigor. Recordemos que va a estar manejándose en dos etapas. Este año entra la primera etapa y ya empiezan muchas dudas, muchas preocupaciones por parte de los empresarios, por parte del personal de recursos humanos, y me mandan a mi cuenta de correo electrónico una preguntita que ya la contesté y se me hizo muy padre podérselas también responder a ustedes, mis amigos, en esta plataforma. Vamos a empezar. Primeramente, ¿cuál es el objetivo de esta norma oficial mexicana? Es establecer los elementos para identificar, prevenir los factores de riesgo psicosociales y promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. También ahí tiene mucha puntualidad, centros de trabajo, y también es algo que ahorita hay mucha duda. La gente piensa que centro de trabajo es igual a empresa. Por ejemplo, una empresa puede tener un corporativo y una fábrica. En el corporativo tienen 50 personas y en la fábrica tienen 120 personas, 170 personas en total. Mucha gente dirá, pues voy a sumarlos todos y en función de eso ya tengo mi población. Pero no, centro de trabajo sería como si fuera sucursales. Se tendrá que contabilizar el corporativo como un centro de trabajo y la fábrica como otro centro de trabajo. O esas empresas que tienen muchas sucursales y en una sucursal tienen 4 personas, en otra sucursal tienen 30 personas, en otra sucursal tienen 3 personas, etcétera. Cada una de ellas debe estar considerada como un centro de trabajo. Y recuerda que esta norma maneja 3 tipos de centro de trabajo: de 1 a 15, de 16 a 50 y de 50 en adelante. Entonces habrá centro de trabajo que caigan en la categoría número 1 o centro de trabajo que caigan en la categoría número 3, sin importar que todas tengan la misma razón social. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo psicosociales van a ser muy diferentes en cada uno de esos lugares. ¿Qué no es esta norma? Porque también se han abundado los mitos sobre esta norma y ya la gente empieza a malinformarse. Esta norma la han considerado como la norma de la salud, la norma del estrés, para beneficiar, que ya puedes demandar a tu patrón si te genera estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha mala información. Pero ¿qué no es esta norma? Para empezar, no es un instrumento para realizar una evaluación psicológica a los trabajadores. Aquí se tocan varios mitos donde decían que a fuerzas deben de tener un psicólogo en la empresa, y eso es un mito. Otro punto muy importante: un cuestionario no es un cuestionario para identificar tratamientos mentales. Otro punto muy importante: no es un método para conocer variables psicológicas internas del individuo, tales como actitudes, valores, personalidad, etcétera. Todo esto no es esta norma oficial mexicana. Esta norma, ¿qué estudia? Lo que estudia es el ambiente de trabajo. Y ese punto es sumamente importante que lo platiquemos, porque mucha gente puede meter factores familiares a los factores laborales, y no. Solamente nos tenemos que enfocar a los factores que se generan como consecuencia de el trabajo, del ambiente de trabajo, de la interacción. Esta norma no es una norma de salud, es una norma de ambiente laboral, ambiente de trabajo. ¿Qué más estudia esta norma? Esta norma no se enfoca y no estudia al trabajador. Porque a veces, híjole, es para analizar al trabajador, para psicoanalizarlo. Y no, se enfoca en el ambiente, la interacción laboral. También no se enfoca a la salud. Eso lo va a hacer la seguridad social.
algo bien importante, tiene que ver las consecuencias, las va a ver la seguridad social, como ahorita lo estamos platicando. Esta norma estudia el ambiente de trabajo y las consecuencias que pudiera ser el estrés, las va a trabajar lo que es la seguridad social. Ahora, es importante qué factores de riesgos considera esta norma. Porque podemos pensar, un factor de riesgo es el estrés. Y no, el estrés es el resultado del factor de riesgo. Y ahí les van a platicar. Uno son las condiciones del ambiente laboral. Cómo estamos interactuando en ese ambiente laboral, en ese centro de trabajo. Las cargas de trabajo, porque a veces son excesivas a ciertas personas. Al que trabaja muy bien le cargamos un poquito más la mano y al más flojito pues no, porque está flojito, ¿no? Entonces aquí hay que equilibrar esas cargas de trabajo. También sobre los controles sobre trabajo, qué tanto el colaborador tiene poder para poder opinar para la mejoría de su trabajo, de su proceso. También las jornadas laborales y la rotación de personal. Esta norma no se enfoca a modificar la jornada, lo que se enfoca es a cumplir lo ya establecido en la Ley Federal de Trabajo. Otro punto muy importante y es a la pregunta que me hicieron en mi correo electrónico, es a la relación trabajo-familia. Y ahorita vamos a platicar sobre esa preguntita que me hicieron en mi correo electrónico. Y otro punto muy importante es sobre la violencia laboral, acoso, hostigamiento y malos tratos. Algo que también tenemos que estar platicando de esta norma, que esta norma es pionera a nivel global porque está considerando factores que no consideran otras normas. Por ejemplo, uno de ellos es la violencia laboral. Y esta norma le da muchísimo peso a tocar ese tema de la violencia laboral. ¿Cuál fue la pregunta que me hicieron? Me dijeron, mis empleados me solicitaron poder asistir a festivales, no necesariamente de la empresa, festivales en las escuelas de sus hijos. En este caso se les dio la negativa. Y esta persona me preguntaba, híjole, no quiero estar ya incurriendo en problemas con esta norma. Le surgió la duda, capaz que la regué, no lo debía haber hecho, los debí de haber dejado ir, porque se les propuso a los empleados que se les descontara el día o que lo tomaran como vacaciones, etcétera. Entonces aquí los empleados argumentaron que eso va en contra de la NOM 035 STPS 2018. Y voy a responder en función de lo que la misma norma dice en sus numerales. Por ejemplo, en el numeral 8.2 menciona lo siguiente: las acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción del entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia referidos en el numeral anterior, que es el 8.1, deberán considerar lo siguiente. El que nos compete es el numeral E. En relación con el equilibrio en la relación trabajo-familia, contempla, y de ahí nos vamos al punto número 3. Apoyo a los trabajadores de manera que puedan atender emergencias familiares mismas que el trabajador tendrá que comprobar. Ahí está el punto bien importante de la pregunta. La norma toca el punto de apoyar a los trabajadores en el caso de urgencias. Urgencias. Entonces, algo que también nos habla en el numeral número 10 es que el patrón, con previo acuerdo de los trabajadores, van a tener que definir cuáles son las urgencias y qué es lo que se va a tener que hacer. Por ejemplo, una urgencia es que me llamen de la escuela de mis hijos porque se descalabró. Entonces, ¿qué me va a corresponder como supervisor? Darle la oportunidad a que ese papá o esa mamá vayan, pero también se le va a clarificar al trabajador que al día siguiente va a tener que regresar con una constancia, ya sea de la escuela, ya sea del DIF, ya sea de la Cruz Roja o donde lo llevó para que atendieran a su hijo y darle la solución. Entonces la norma sí contempla eso, pero define la palabra clave, urgencia. Por ejemplo, asistir a un festival de la escuela de mis hijos no es una urgencia.
aunque como apoyo social se puede definir. Entonces, ¿qué es lo que le faltaría? Para empezar a responderle, uno, no incumples lo que está manejando esta norma. Pero ¿qué pudiera hacer tu empresa para mejorar el entorno organizacional? Poder considerar esos factores de como por ejemplo festivales infantiles y negociar con tu gente por escrito qué es lo que se va a hacer. Que previamente, voy a dar ejemplos, algunos ejemplos hipotéticos, que tú tienes que una semana antes hablar con tu supervisor, definir cuál va a ser la fecha, el horario. Tu supervisor te va a plantear una meta que vas a tener que lograr antes de esa fecha. Si tú la logras, por supuesto vas a poder ir al festival de tus hijos. Eso tiene que hacer en una relación ganar-ganar. A veces la gente le tiene miedo a esta norma de que la gente puede abusar. Yo le digo, no. ¿Qué empresas se deben de preocupar por esta norma? Las empresas con jefes ojetes. Así de sencillo, así de claro. Si existe una buena cultura laboral en tu empresa, no tienes por qué preocuparte por esta norma. Esta norma te va a ayudar a impulsar la productividad, la eficiencia, el sentido de pertenencia en tus colaboradores. No la veas como una carga, vela como una catapulta que te va a ayudar a poder alcanzar los objetivos que la empresa se están planteando. También quiero hacer referencia a las guías de referencia 2 y 3. Recuerda que la guía de referencia 2 es para las empresas de 16 a 50 y la guía de referencia 3 es de 50 en adelante. Cuando fui a una conferencia en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México, el doctor Fernando nos habló que también hay que prestarle mucha atención a las preguntas que nos hacen en estas guías de referencia, que tenemos que aclarar, no es para analizar, es para conocer la percepción del empleado. Por ejemplo, vienen diferentes puntos que tenemos que considerar. Uno de ellos se llama interferencia en la relación trabajo-familia y considera 2 puntos y los trata en 2 preguntas. Una es la influencia del trabajo fuera del centro laboral y 2, influencia de las responsabilidades familiares, que en este caso es la pregunta número 17. Y si nos vamos a la guía de referencia 3, que es para empresas de más de 50 colaboradores, igual el mismo temática es la misma, interferencia en la relación trabajo-familia. Y aquí en lugar de ser 2 preguntas ya son 4, porque recordemos que la guía de referencia no solamente se enfoca a los factores de riesgo psicosocial, sino también se enfoca al entorno organizacional favorable. Entonces, fíjate, aquí le da más peso a la influencia en las responsabilidades familiares. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es, primeramente, tenerlo por escrito, platicar y definirlo con los colaboradores. Ahí, por ejemplo, entramos los consultores que los podemos ayudar. En este caso, mi empresa, estamos colaborando para ayudarlos en los cuestionarios, sensibilizaciones, kickoffs, etcétera, para ayudarlos. Porque a veces una persona externa tenemos otra visión. No caemos en esa que le llaman ceguera de taller. Véanos como un apoyo, o también eso ustedes lo pueden hacer de forma muy personal. Esta norma no te obliga a contratar personal externo para que te ayuden, pero a veces unos ojos desde afuera y unas manos desde afuera pueden contribuir de forma muy positiva a tu empresa. Muy bien, amigos, ojalá que esta información que les acabo de compartir sea de tu agrado, te ayude y no te preocupes por esta norma. En lugar de preocuparte, mejor comiénzate a ocupar y vas a ver que te va a ayudar, pero muchísimo. Ya saben que si tienen preguntas, dudas, comentarios, para mí va a ser un gran honor poder ayudarlos y poderle darle solución a sus dudas. Háganme esas preguntas, síganme en mis redes sociales, Chuy Cruz Conferencista, búsquenme en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, amigos, entonces hasta la próxima, tu amigo Chuy Cruz.